Bendiciones, amados. Espero que se hayan conectado los hermanos de la iglesia y otras personas que nos siguen en la página. Otra vez es una bendición tenerte con nosotros, aunque sea a través de este medio de comunicación, pero lo más importante, como dijo el apóstol Pablo, es que la palabra de Dios sea predicada. Yo quiero hablarte hoy de bendiciones, bendecidos con toda bendición, pero quiero aclararte antes de continuar de que este no es un mensaje de motivación. No estoy en contra de los mensajes de motivación, de hecho a mí me gusta, pero este más es un mensaje doctrinal acerca de que Dios nos ha bendecido con toda bendición, y es un principio doctrinal, no es algo que va a servir simplemente para motivarte. Yo veo esto, la diferencia entre motivación y una doctrina bíblica, es que una motivación es como una batería de carro. Si la batería no está buena, tú le das booster y el carro arranca, pero luego cuando lo vuelves a apagar, necesitas otra vez que te le den booster a tu batería, o sea, que te le pasen corriente para que vuelva a arrancar. Mientras que una doctrina, aunque te motive, pero es doctrina bíblica, te sirve para poder acomodar las cosas espirituales a lo que es espiritual y poder edificar sobre eso un fundamento sólido donde tú puedas continuar edificando, puedas continuar bendiciéndote tú mismo a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Esa es una diferencia entre una motivación o lo que mucha gente hace, como los coach que motivan a la gente, y nosotros los pastores cuando predicamos a través de las escrituras. Las escrituras son vida, mientras que una motivación te va a servir por un momento, pero luego vas a necesitar otra dosis. Y lamentablemente hay muchas personas y muchas iglesias que se han quedado solo con la motivación sin enseñarle doctrina bíblica a las personas. Y por eso cada domingo tienen que estar yendo a que les den esa descarga de energía para toda la semana. Y ya cuando van por el sábado, ya la batería va bajando de nivel de energía y necesitan otra descarga de energía, o sea, otro booster para poder tener ese nivel de energía espiritual en sus vidas. Pero lo aclaro esto por el tema, porque el tema es bendecidos con toda bendición, y no pretendo simplemente motivarte a través de esta prédica, sino dejarte un principio que está en la palabra de Dios, que tiene que ver con tu estatus. Si tú has aceptado a Cristo, si tú eres una persona nacida de nuevo, entonces tiene que ver con tu nuevo estatus delante de Dios, con tu nueva posición como hijo delante de Dios, como una persona que ha recibido bendiciones en Cristo Jesús por haber nacido de nuevo. Así que esa aclaración la hago para que tú puedas abrir tu mente, tu corazón, que no se trata simplemente de una prédica donde te quiero motivar. Aunque lo he repetido, lo vuelvo a repetir, lo digo otra vez, motivar no es malo. Es bueno motivar a la gente, me gusta motivar a la gente, que si veo a alguien desanimado, si tú ves a alguien desanimado, ayudarle a que vuelva a reanimarse. Pero más que una motivación, es un principio que esté en la Biblia, es doctrina, lo que yo te quiero compartir ahora, en este día, a través de las escrituras. Y para eso yo quiero que tú me acompañes a Efesios capítulo 1. Efesios 1, y vamos a empezar desde el verso 3, algo que el apóstol Pablo lo escribió para la iglesia de Efesio, pero como la misma escritura dice que estas cosas también fueron escritas para nosotros, por lo tanto es para ti ahora, para esta mañana tan preciosa, donde tú pudiste amanecer, despertarte, donde has podido darle gracias a Dios. Me imagino que ya lo hiciste, y decirle: Señor, gracias nuevamente por todas las cosas que tú has hecho, todo lo que me has dado, todas las bendiciones. Por eso es bendecidos con toda bendición. Estamos bendecidos con toda bendición. Así que
empecemos y vamos a Efesios capítulo 1, verso 3. Ahí vamos a estar primero y luego vamos a seguir recorriendo algunos versículos más de ese mismo capítulo 1 de Efesios. Pero yo quiero que leamos primero ese versículo 3 para que tú veas que no es una motivación simplemente, sino es un principio. Es una doctrina de la palabra de Dios que en Cristo Dios nos ha bendecido con toda bendición. Y escucha lo que dice la Escritura: bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Déjame antes de continuar hacer una segunda aclaración. Cuando nosotros bendecimos a Dios, no es el mismo nivel ni es la misma categoría de como cuando Dios nos bendice. Nosotros no podemos bendecir a Dios en cuestión de darle a Dios algo, pero Dios puede bendecir nuestras vidas como lo ha hecho hasta hoy, dándonos Él muchas cosas, dándonos a Jesucristo, la salvación, el Espíritu Santo, sellándonos a través del Espíritu Santo. Cuando hablamos de bendecir a Dios, como el apóstol Pablo usa el término, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, está refiriéndose más a una alabanza, a una salutación, o sea, a un saludo, donde nosotros decimos: oh Dios, te bendigo. No es que tú le estás dando algo a Dios, como cuando Dios dice: yo bendigo a mi pueblo. Eso sí es diferente porque Él te está dando algo a ti. Pero cuando nosotros, o el término que usa el apóstol Pablo, Dios, te bendigo, o bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, se está refiriendo a un saludo, a una salutación, a una forma de alabar a Dios por lo que Dios es, por su deidad, porque Él es la esencia de toda bendición. Y si hay algo que tú deberías de tener en tu mente, en tu corazón, mientras tú estás en esta vida, escucha esto, es que una de las características de Dios, aparte de ser amor, es desear bendecir a sus hijos. Él no tiene problemas de bendecir a su pueblo. Él no tiene problemas de proveerle, de que tú vengas a la presencia de Él a pedirle algo. No, bajo ninguna circunstancia Dios tiene ese nivel de problemas. En cambio, una de las características de Dios es querer bendecir a su pueblo. Si muchas veces no hemos recibido estas bendiciones, son por dos cosas: porque no lo hemos entendido. La Biblia dice que la verdad nos hace libres, no lo hemos entendido. Y dos, porque puede ser de que aunque lo hayas entendido, no estés caminando bajo la voluntad de Dios. Entonces Dios tiene que retener ciertas bendiciones porque todavía no tienes la madurez para poder tenerlas, para poder ejercer esas bendiciones. Entonces Dios tiene que retenerlas un poco ahí mientras tú maduras, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante en un versículo que está en la Escritura en Gálatas. Pero escucha lo que dice la Escritura: bendito sea el Dios y Padre, Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos bendijo. Escucha el término, está en tiempo pasado, pero a la vez dice nos bendijo con toda bendición en tiempo presente, continuo. Dice espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, estas bendiciones son, en otras palabras, para todas aquellas personas que hemos venido a los pies de Cristo, que hemos nacido otra vez en el Espíritu de Dios, porque tú naciste una vez en la carne, pero luego cuando venimos a Cristo, por eso se llama un nuevo nacimiento o un segundo nacimiento, porque es un nacimiento espiritual. Tú vienes a Cristo y cuando tú vienes a Cristo Jesús, literalmente te haces heredero de todas esas bendiciones, de todas. Una de las cosas que el enemigo ha tratado a través de la historia del cristianismo
es que nosotros no sepamos la verdad acerca de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y vivimos como que fuéramos huérfanos, vivimos como que fuéramos gente carente, necesitada toda la vida. Como la mujer sirofenicia cuando se le acercó a Jesús y le dijo, aunque sea de las migajas que caen de la mesa. Y lamentablemente hay muchos hijos de Dios, hay muchas hijas de Dios, hay mucho pueblo de Dios que lamentablemente, aunque Dios nos haya bendecido con todas las bendiciones celestiales, siempre estamos en una situación carente por falta de entendimiento o conocimiento, o por incredulidad, como dice la Escritura en el libro de los Hebreos, que la palabra de Dios no les hizo efecto, no les funcionó, no llegó a ser realidad en sus vidas porque la oyeron con incredulidad. Por eso, puede ser por ignorancia o porque tú no lees la Biblia, porque no tienes esa comunión con Dios, pero también puede ser porque haya un corazón duro de incredulidad donde no creemos que Dios puede ser un Dios tan bueno que aún yo sin merecerlo, Él decidió por su beneplácito, por su complacencia, por su único amor. Si hay algo que rebosa en Dios es amor. Por su único amor decidió simple y sencillamente porque le plació, sin que tú y yo hayamos hecho nada, bendecirnos. Así que vamos a empezar por ese principio que es la iniciativa de Dios. No es que tú le pediste a Dios que te bendijera, no es que tú le suplicaste, le rogaste, ni siquiera, la Biblia dice que ni siquiera buscábamos de Dios, sino más bien fue el beneplácito, el amor, que es entendible. No podemos entender el amor de Dios. Eso es el principio básico. Es Dios tomando la iniciativa para querer bendecirnos. Así que a partir de ese punto es que Dios nos bendice y nosotros somos bendecidos con toda bendición celestial. Cuando me refiero a bendiciones celestiales, no me estoy refiriendo, o la Biblia no se está refiriendo, escucha esto, simplemente a que son bendiciones que tú y yo las vamos a recibir. Las vamos a recibir cuando estemos en el cielo. No, se está refiriendo a todo tipo de bendiciones. Son celestiales, son bendiciones espirituales, pero que también se convierten en bendiciones físicas, materiales, que nosotros día a día necesitamos y podemos experimentar, pero en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Por eso esa poderosa y gloriosa declaración del apóstol Pablo, donde dice, bendito sea el Dios y Padre. O sea, Pablo está alabando a Dios porque Dios nos ha bendecido con toda bendición. ¿No crees tú que es suficiente razón para que nosotros bendigamos el nombre de Dios? O sea, alabemos el nombre de Dios todos los días. Si tú te pones a pensar, a meditar un poco, todas las bendiciones que Dios nos ha dado, toda la gracia que Dios ha derramado en Cristo Jesús, no solo el Señor nos libró de la muerte eterna, no solo nos libró del infierno, cosa que ya es bastante, sino el Señor hizo mucho más que eso. Y lo vamos a ver a través de la Escritura en estas poderosas confesiones que el apóstol Pablo, teniendo esa revelación de Dios a través del Espíritu Santo, nos las comunica a Dios a través del apóstol, para que tú y yo hoy, a partir de hoy, si no lo has entendido antes, podamos gozar de esas bendiciones y dejemos de caminar como la sirofenicia, como esa mujer que le dijo al Señor, aunque sea de las migajas, no importa. Ella tenía razón de decir eso, ¿sabes? Porque ella no era hija, no era parte del pueblo de Dios. Pero no es razón, no es justificable
No es lógico que un hijo de Dios, que tú y yo siendo hijos de Dios, con derecho de hijo, no un derecho que tú lo has reclamado como hoy se reclaman todos los derechos, no, es un derecho que a Dios le plació también darnos a nosotros. Es un derecho de Dios que Dios lo dio, no es algo que tú tuviste o yo o todos juntos tuvimos que hacer una manifestación y empezar a reclamarle a Dios nuestros derechos de hijo. No hubo necesidad. Salió antes de que tú lo supieras, yo lo supiera, lo pensáramos, antes de que esa revelación pudiera venir a nuestra mente. Salió del corazón de Dios. Querer bendecirnos con todas bendiciones. No te quedes con la palabra bendiciones celestiales como algo otra vez que tiene que ver para el futuro. Esas bendiciones literalmente, escucha esto por favor, cuando yo digo escucha esto, lo que estoy diciendo no es que abras tus oídos, sino tu entendimiento. Esas bendiciones comenzaron literalmente cuando tú recibiste al Señor Jesucristo y le reconociste como tu Señor y tu Salvador y naciste de nuevo. A partir de ahí, tú ya no eras alguien ajeno a las cosas de Dios. A partir de ahí, tú literalmente te vuelves con los mismos derechos, con las mismas bendiciones totalmente que las que tiene Jesús. Tú me dirás, oh, sí, eso no lo puedo creer porque ¿quién se compara a Jesús? Escucha, la Biblia dice, escucha bien, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. La palabra coheredero significa compartir el mismo nivel de herencia, que compartimos el mismo nivel de la progenitura, porque no solo Dios nos ha bendecido, Dios Padre nos ha bendecido, sino que al mismo Señor Jesús le ha placido. Aunque la cruz significó sufrimiento físico, la cruz significó un estrés al máximo, aunque la cruz significó lo peor que él vivió, no solo físicamente, sino el hecho de llevar todos nuestros pecados, toda nuestra inmundicia, toda nuestra desgracia cayó sobre él. Aunque la cruz significó todo eso, él lo hizo con gozo, porque la Escritura dice, puesto el gozo delante de él, sufrió hasta la cruz, puesto el gozo. ¿Cuál gozo? El gozo de querer bendecirnos. Tú eres un bendito, una bendita de Dios cuando tú caminas, cuando yo camino en las calles, cuando voy a mi trabajo, cuando yo estoy en un lugar, ese lugar es bendecido. La Escritura dice que Abraham era bendecido. El pueblo de Israel era bendecido. La Biblia dice que cuando Jacob fue donde Labán fue bendecido porque él era un bendito de Dios. No Labán, sino Jacob. La Biblia dice que cuando José estuvo en la casa de Potifar, dice que todo lo que había ahí estaba prosperando porque José estaba ahí. También cuando estuvo sirviéndole directamente al faraón, todo Egipto era prosperado, simple y sencillamente porque ahí había un bendecido, un bendito de Dios. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre José, Jacob y nosotros? Que ellos se lo creyeron. Ellos no lo dudaron. Abraham no dudó, Moisés no dudó. Una de las cosas que hace que la gente no le agrade mucho al pueblo de Israel, porque ellos creen que eso es arrogancia, pero no es arrogancia, es simplemente fe. Que ellos se han creído todas las promesas, se han creído la niña de los ojos de Dios, se han creído lo especial de Dios. Pero la Biblia dice que cuando tú y yo venimos a Cristo, escucha, la Biblia dice que cuando tú y yo venimos a Cristo, somos herederos de todas las promesas de Abraham. Así que si Israel son la niña de los ojos de Dios, también tú y yo. Si Israel es un bendecido de Dios, también nosotros. La Biblia dice que Dios le prometió a Abraham que todo el que bendijera a Abraham y a su pueblo, incluyendo nosotros, Dios lo iba a bendecir. Y lo mismo, todo el que maldijera al pueblo de Dios, incluyendo otra vez a nosotros, dice que Dios lo iba a maldecir. O sea, si alguien te maldice,
automáticamente esa persona se está metiendo en problemas contigo. Y más que contigo, con Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo somos bendecidos por Dios con toda bendición. Satanás quiere que tú creas que tú eres poca cosa. El enemigo quiere que creamos que nosotros no tenemos arte ni parte en las bendiciones de Dios. Por eso es que quiso engañar desde el Edén al primer hombre y a la primera mujer. Pero para eso vino Cristo, para revelarnos la verdad, para revelarnos las escrituras, a fin de que a través del Espíritu Santo las podamos entender y ya no tengamos que caminar bajo una ley, sino que bajo una gracia. Porque a Dios le plació otra vez simplemente bendecirnos. Y una de las bendiciones más grandes que Dios nos ha dado es que dice, mira, por eso te lo dije al principio, esto nació en el corazón de Dios, no tuvimos que hacer protestas, huelgas ni nada por el estilo para reclamar nuestros derechos, nació en el corazón de Dios. Y lo dice el versículo 4, que Él nos escogió. Él nos escogió, aún Jesús mismo le dijo a los discípulos, ustedes no me han escogido a mí, sino yo los escogí a ustedes. Es Dios quien nos escogió. Mira el verso 4 dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios el Padre en Cristo Jesús, Él te escogió a ti antes de que tú hayas hecho algo bueno o algo malo. Dios nos escogió. ¿Para qué nos escogió Dios? ¿Para salvarte del infierno? Sí, para salvarte del infierno. Pero no solo es eso. Para que tú no tuvieras castigo por el pecado, pues sí, está bien. Pero te escogió para que tú y yo, para que nosotros fuésemos hechos hijos de Dios y herederos de todas las promesas, de todas las bendiciones que Él nos ha dado. Dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. O sea, en otras palabras, cuando en Cristo nosotros nos presentamos delante de Dios con todas nuestras imperfecciones y debilidades que Dios ya las sabía, que Dios de antemano sabe todo. Por eso dice la Escritura, el apóstol Juan, hablando en una de las epístolas de Juan, dice la Escritura que si alguno ha pecado, abogado tenemos Jesucristo nuestro Señor. Abogado ante quién? Ante el Padre, dice Jesucristo nuestro Señor. Quiere decir que Dios ya aún con el sacrificio de Cristo también nos dio la salida, nos dio la alternativa para que si en algún momento, no deliberadamente, sino por nuestra naturaleza, nuestra humanidad, pecamos, fallamos, transgredimos los principios, mandamientos de Dios, venimos ante el Padre a través de Jesucristo y la Escritura dice que Él está dispuesto a perdonarnos. Lo contrario que Satanás nos dice, ¿no? Si has pecado, mira, no, Dios no te va a recibir de esta manera. Si has pecado así como has pecado, ¿crees que Dios te va a perdonar? Mira, Dios siempre que nosotros nos arrepentamos y busquemos la reconciliación con Él, Él siempre va a estar dispuesto a reconciliarnos a través de Jesucristo. Porque Él pagó de una vez y para siempre, dice la Escritura, por nuestros pecados. No significa que tú tienes licencia abierta para pecar ni nada por el estilo. En cambio, al saber la bonanza de Dios, las maravillas de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, el beneplácito de Dios, todo lo que nos queda es postrarnos delante de Él y decirle, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto yo quiero caminar contigo. Es que tu corazón se vuelque para con Dios, para estar a los pies de Él, para estar en su presencia, para tener
comunión con Dios. Porque una persona que ha nacido de nuevo, no solo nació de nuevo en un sentido normal que, digamos, tiene una nueva vida, sino que junto con esa nueva vida tiene que tener nuevas características de una persona que nació espiritualmente de nuevo. Porque Juan dice que los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y también cuando está hablando con Nicodemo dice que estos no son engendrados por hombre, que son engendrados por el Espíritu de Dios. Eso es algo maravilloso, pero volvamos otra vez. Dice la Escritura que Él nos ha escogido, y escucha lo que otras Escrituras dicen al respecto. Efesios 2, 8, 9 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Esta fe, te lo aclaro, no es una fe que tú tuviste, no es una fe que yo tuve, no es una fe que nació en mí, no, nada que ver, es una fe que Él mismo puso para que tú tuvieras la revelación, para que tú tuvieras el entendimiento de poder aceptarlo, y yo también. Y escucha, dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, así, claro, ¿no? No de ti, no de mí, pues es un don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? Esa fe que Él nos dio, es la fe de Dios en nosotros, no por obras, para que nadie se glorifique. No puedes ni jactarte, no puedo ni jactarme, amado, amada. No podemos jactarnos delante de Dios y decir, oh, bueno, es que yo tuve una fe extraordinaria, yo tuve una fe, oh, supernatural y una revelación personal que yo pude venir y encontré a Dios. No, la Biblia dice que nadie buscaba de Dios, que es el Señor siempre nos ha buscado. La Biblia dice que Él, hablando a través de sus siervos en Hebreos y ahora por medio de su Hijo, o sea, Dios siempre ha estado buscando a la humanidad, buscando al hombre, buscando lo que se había perdido. Por eso Él mandó a su Hijo, por eso Él sacrificó a su Hijo para encontrar lo que se había perdido. O sea, nosotros, la humanidad, que un día decidimos alejarnos de Dios. Y ahora, a través de Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Eso es maravilloso. Él es el camino de regreso al Padre. Ese es Jesucristo. Por eso dice, porque por gracia, gracia significa un regalo, una bendición que no merecíamos. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Me gusta esa aclaración, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se glorifique. 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros. ¿Por quién? Por el Padre. Estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En otras palabras, que por Cristo Jesús tú tienes sabiduría de Dios, eres justificado por Dios, porque en Cristo fuimos justificados. Significa que hoy tú no eres un pecador, no eres una persona que Dios ha condenado, sino tú eres alguien que Dios ha justificado, o sea, que lo ha hecho justo, santo, sin deuda alguna para condenar. Cuando Dios te ve, aunque hayamos pecado anteriormente y te ve, Él no te puede juzgar más. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Eso, aunque tú y yo hubiéramos querido hacerlo, aunque tú y yo hubiéramos querido ir y decir, bueno, yo reconozco, sí, soy un pecadorazo de primera y yo voy a ir a la cruz, aunque tú hubieras ido a la cruz, perdóname, de nada hubiera servido. De nada hubiera servido. Porque no solo se trató de una cruz, de un madero
horizontal y vertical, sino de quién fue puesto, clavado en esa cruz. Eso es glorioso. El mismo Dios hecho carne. El mismo Dios hecho carne fue a la cruz por una sola razón. Aunque para ti y para mí se nos explotan las neuronas queriendo entenderlo. Se nos explotan las neuronas queriendo entenderlo. Lo hizo simplemente por amor. El amor de Dios incondicional, el amor de Dios ilimitado. El amor de Dios, como dice esa alabanza, tan alto que no puedo ir arriba de Él, tan ancho que no puedo ir al lado de Él, tan bajo que no puedo estar abajo de Él, solo dentro de mi corazón. O sea, es un amor inexplicable, el amor de Dios. Según de Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. De ahí es que sale la doctrina, una doctrina maravillosa que ha ocasionado mucha polémica, que es la elección o la predestinación, que es Dios escogiéndonos a nosotros. Una vez oía yo a un predicador que decía: sí, Dios nos eligió, pero de nosotros depende mantenernos en esa elección que Dios hizo, de elegirnos a nosotros. Yo dije en mi mente: si no somos capaces ni siquiera de poder salvarnos a nosotros mismos, mucho menos de mantener la salvación. Es un proceso que Dios lo hizo a través de Jesucristo de una vez y para siempre. Y que a nosotros como reacción nos queda es venir y postrarnos a los pies de Dios. Venir y amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Amar a Dios sobre todas las cosas. Lamentablemente hay muchos hijos de Dios que somos desagradecidos. Lamentablemente hay muchos hijos de Dios que o no lo hemos entendido bien, o no nos importa todo lo que Dios derramó, todo el amor que Dios derramó a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. No solo significó el perdón de nuestros pecados, hay muchísimas más cosas envueltas en el sacrificio de la cruz de Cristo. Hay mucho más. Y yo quisiera pasar horas y horas. Ya llevo como 33 minutos porque tengo que controlar el tiempo para que no digas que fue muy larga la prédica. Pero yo quisiera pasar horas y horas explicándote, contándote que hay mucho más cosas reveladoras que nosotros tenemos por el mero hecho de que Cristo pagó por nosotros en la cruz, por nuestros pecados. A eso mucha gente le llama el misterio de la gracia, porque es un misterio. La gracia es un misterio, no lo podemos entender, simplemente lo podemos disfrutar. Podemos entenderlo superficialmente diciendo: sí, es la gracia, el amor de Dios que entregó a su Hijo aún sin merecerlo nosotros. Pero a la profundidad de la revelación de Dios, bien dijo el apóstol Pablo, hoy vemos como en un espejo, pero un día vamos a entenderlo todo con claridad. Y cuando eso suceda, ojalá no te lamentes de haber derrochado tanto amor de Dios, de haber desperdiciado tanto amor de Dios, de estar ahí y que recuerdes que en vez de buscar de Dios, te alejabas y Dios hacía todo lo posible. Ponía todo tipo de obstáculos para regresarte otra vez a Él. Enfermedades, problemas económicos que muchas veces nos quejamos y decimos: ¿por qué a mí? Sin entender que muchas veces es Dios. Eso es como cuando los pastores que cuidan ovejas, no me refiero a ovejas de una iglesia, o sea, personas, sino los animalitos. Cuando las ovejas, escucha esto,
insisten en buscar siempre el precipicio, ¿sabe lo que hace el pastor? Le quiebra la pata a la oveja. Tú dirás, eso es crueldad, va contra los derechos de los animales. Bueno, esto no va contra ningún derecho de los animales. ¿Sabes por qué? Porque el pastor prefiere a la ovejita con la pata rinqueando, quebrada, o sea, que camine ya no como antes, que vaya a caer un precipicio y se mate. Y muchas veces, en forma simbólica, Dios tiene que hacer eso con nosotros. Nos pone diversidad de cosas para que dejemos de buscar el precipicio, el mal que tanto daño nos hace, y busquemos de su gracia, que toda la vida está allí. Nunca la gracia de Dios va a ser limitada para ninguno de sus hijos. No importa si eres el mejor de los hijos o el peor de los hijos, la gracia de Dios es igual para todos sus hijos, porque ese es el amor de Dios. Él no hace excepción en medio de sus hijos. Así que ese es el amor de Dios. Escucha, dice, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esa es una de las grandes bendiciones. Solo para recapitular esta parte, que Dios, sin merecerlo, sin buscarlo, sin pedirlo, sin tomar la iniciativa, te escogió a ti y me escogió a mí. Y con eso conlleva muchas cosas. Otra vez, ¿no? Pasaríamos acá o necesitaríamos muchos sermones para poder desglosar todo lo que conlleva que Dios te haya escogido a ti y me haya escogido a mí. También no solo nos escogió, sino que también Dios vino y te adoptó. La palabra adoptar acá no se refiere como cuando tú agarras y vas a un orfanatorio y adoptas un niño que es extraño a ti, que no tiene tu ADN. La palabra adopción acá es que te toma como un hijo, pero un hijo legítimo, y te da los derechos de un hijo legítimo. De acuerdo al contexto de las Escrituras, la palabra adoptar no significa que eras extraño, que Dios no tenía nada que ver contigo, sino más bien que te da un reconocimiento para ponerte en una posición después de que Dios te escoge. Él te adopta para que tú y yo tengamos otra vez los mismos privilegios, las mismas bendiciones que podemos tener en Cristo Jesús, que tiene el mismo Señor Jesucristo. Porque estamos en Él, en Cristo Jesús. Escucha cómo dice Romanos 8:28. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Somos hechura suya, o sea, diseño suyo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó todas esas cosas porque Él, según lo hemos leído en las Escrituras, nos escogió de antemano. Como dice en el libro a los Romanos, la epístola a los Romanos, que aún Jacob y Esaú no había hecho ni bien ni mal cuando Dios dijo que escogió a Jacob en lugar de Esaú. Lo mismo, no habías tú hecho ni bien ni mal, ni siquiera habíamos nacido cuando Dios nos había ya escogido a nosotros. Por eso es que Él nos da un estatus de un hijo legítimo, no con el término que nosotros conocemos legalmente de adopción, cuando vas y adoptas a alguien que no tiene tu ADN, porque hemos nacido de nuevo, engendrados, dice la Escritura en Juan, por Dios.
engendrados en el Espíritu. O sea que si hubiera una forma de detectar un ADN espiritual, como sucede para poder hacerlo en un laboratorio con un ADN físico, si yo voy con Isaac, mi hijo, a un laboratorio, él va a tener mi ADN, porque es mi hijo. Si hubiera algo parecido a eso, ahí saldría que nosotros tenemos el ADN que tiene Cristo y el ADN de Dios. Porque fuimos engendrados por Él. Y por eso es que podemos tener un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Estos son misterios que probablemente los vamos a entender cuando el Señor venga y seamos transformados. No solo nuestro cuerpo físico va a ser transformado, sino todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo van a ser transformados cuando Cristo venga, y ahí vamos a poder entender todos estos misterios que podemos hoy, aunque no lo entendamos, ser herederos, partícipes en Cristo Jesús. Gálatas 4, del 1 al 7, escucha lo que dice. Pero también digo que entre tanto el heredero es niño, en nada difiere el esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, o sea, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos de este mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, el cumplimiento, el pleroma, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, no dice por cuanto sois adoptados, por cuanto sois hijos, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. ¿No te parece a ti maravilloso cómo Dios ya tenía un plan totalmente hecho, que nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada para poder ser herederos de esas grandes bendiciones? Eso es algo para mí sumamente maravilloso. Así que en el verso 5 dice que en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Ahora vamos al verso 6. Ya vimos que Él te escogió, nos escogió, después nos hizo hijos legítimos. Ahora vamos a ver de que también no solo somos hijos, sino que Él nos ha aceptado como parte de esa familia, como parte de la realeza. Por eso te digo, nosotros no deberíamos de caminar la vida, nuestro peregrinar en esta vida, como que fuésemos personas que recogen de las migajas que caen de la mesa. Porque Él te escogió, Él te legitimó, te hizo hijo y te aceptó dentro de la familia de Dios. Somos aceptados dentro de su familia, y lo dice el verso 6 del capítulo 1 de Efesios que estamos leyendo, y dice: para alabanza de gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos en el amado. Él nos aceptó en Cristo Jesús. Cuando Cristo dio su vida por ti. Mira, mi oración es que el Espíritu Santo te abra el entendimiento en esta mañana o en esta tarde, para que puedas entender lo glorioso que significa esto que estamos hablando. La Escritura dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Romanos 3:23, destituidos, significa rechazados, desligados, apartados de la gloria de Dios. Pero aquí vemos en Efesios capítulo 6, que en vez de ser rechazados, apartados de Dios, somos aceptos delante de Dios en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron.
ninguno podía o puede reclamar sus derechos delante de Dios. El veredicto es: todos han pecado, todos han sido condenados, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos en decreto único van para el infierno. Mira, mucha gente confunde, y es algo, yo lo digo otra vez, que causa mucha polémica, la doctrina de la predestinación, aunque es muy clara en las Escrituras. Es demasiado claras como para que uno pueda contradecir o negar que existe la doctrina de la predestinación. Pero déjame solo decirte esto: no es que Dios escoge a algunos para que se vayan al infierno y otros para que se vayan al cielo. No, es que todos iban al infierno. Y por alguna razón que no entendemos, por alguna razón que no sabemos, por alguna razón que no se nos ha sido revelado, a Él le plació escogerte de todo ese montón que era directo que iban al infierno, escogerte a ti y a mí. Escogerte a ti y a mí. Él tiene propósitos. Él dice, escucha, en Romanos, que Él hace vasos de honra y vasos de deshonra. Él mismo que hace esos vasos de honra, hizo vasos de deshonra. O sea, el mismo Dios es el que dijo: todos han sido condenados, destituidos de mi presencia, de mi gloria. Pero ese mismo Dios, por alguna razón que no entendemos, solo disfrutamos, podemos gozar de la gracia de Dios en Cristo Jesús para vida eterna. Y eso es lo que con más razón debería de darnos a nosotros mayor propósito para mantenernos apasionados con Dios, para mantener esa pasión, ese fuego, esa desesperación de estar en la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él pudo haber escogido a muchas otras personas, pero decidió escogerte a ti. Y yo te aseguro que si tú haces una lista de las razones por las que debería de haberte escogido, no te enojes, yo también, no encontraríamos ninguna. Así de simple, así de sencillo. Pero Él dice que nos ha escogido. ¿Qué amor de Dios inmensurable, inescrutable, inexplicable es el amor de Dios. Y todo es a través de su Hijo Jesucristo. Qué hermoso. Él dice que nos aceptó. En una parte de la Biblia, otra vez, Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron. Todos. Nadie busca de Dios. Todos hemos pecado. De una u otra manera, todos hemos transgredido. Y dice la Escritura que un mandamiento que uno quebrante de la ley es como que ha quebrantado la ley completa. Todos los mandamientos de la ley. Por cuanto todos pecaron. Pero luego qué hermoso, ¿no? Saber que Él nos ha escogido. Y nos ha aceptado. Y nos ha legitimado para ser hechos hijos de Dios. Hechos hijos de Dios. Qué hermoso es que nosotros entendamos. Yo quisiera seguir hablándote, pero lo voy a continuar la próxima semana, porque ya llevo como 50 minutos, pero te quiero hablar de las bendiciones. Estas las bendiciones que tú y yo tenemos por la elección divina del Padre. Pero las bendiciones también que nosotros tenemos a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Pero si tú lees Efesios capítulo 1, te vas a dar cuenta que sigue hablando acerca de lo que Cristo hizo por nosotros. Esto es apenas hemos hablado de lo que el Padre hizo por nosotros y lo que el Espíritu de Dios hizo por nosotros. Las bendiciones que están aquí mismo en este único capítulo de Efesios 1. Yo te invito a que tú lo leas, pero yo quiero, antes de terminar y concluir, recordarte otra vez qué hermoso es poder leer en el verso 3 que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
y leer esta parte, que nos bendijo con toda bendición. Yo lo vuelvo a repetir, una de dos: o no lo entendemos o somos demasiado incrédulos. Pero si realmente lo entendiéramos, nos pusiéramos a escudriñar la Biblia y a buscar todas esas grandes y maravillosas bendiciones que Dios nos ha bendecido, con las cuales Dios nos ha bendecido. Por eso yo te digo hoy, en esta tarde, es algo, solo estos 3 versículos prácticamente que hemos visto, es algo maravilloso, una revelación maravillosa. Y ahora escucha esta palabra, que quiero que te quede en tu corazón. Yo quisiera que entendieras que cuando tú vives tu día de diario vivir, no eres cualquier persona. Eres una persona que ha sido bendecida, que camina bajo un nivel, escucha, de bendición, que no lo puede tener cualquier persona que no sea un hijo de Dios. Por lo tanto, tú deberías de caminar con la frente en alto, con tu confianza, con tus convicciones y con tu pasión por querer tener comunión con ese Dios que aún sin que nosotros hayamos hecho nada, Él lo hizo todo. Te lo vuelvo a repetir, sin que nosotros hayamos hecho nada, Él lo hizo todo. Cuando yo pienso en ese amor tan maravilloso de Dios, créeme que se me conmueve hasta las entrañas en pensar qué tan grande es su amor. Cómo su amor cambió mi destino. Cómo su amor cambió totalmente mi destino eterno y el tuyo también. Pero si tú eres de esas personas que me están oyendo en este momento, que todavía no han declarado a Jesús como Señor de sus vidas, yo quisiera que a través del poder del Espíritu Santo, que esté ahora en este momento dándote convicción en tu corazón, tú puedas hacer esta oración conmigo, para que puedas dejar que el Hijo de Dios entrone en tu vida y todas las bendiciones que vienen a través de Él cuando lo hacemos Señor de nuestras vidas. Yo te quisiera pedir que repitas esta oración conmigo. Y si tú sientes esa convicción del Espíritu Santo y lo confiesas con tu boca y lo crees, pero esa convicción como don de fe que ya lo vimos en tu corazón, de que Jesús es el Hijo de Dios, la Biblia hace una promesa y dice: serás salvo. Aunque tú no lo entiendas racionalmente, ni yo tampoco, eso no deja de ser una verdad central dentro de las Escrituras. Haz conmigo esta oración. Padre, yo quiero a partir de hoy caminar, ya no con mis propias convicciones o mentalidad, sino quiero ahora caminar con Jesucristo. Por eso, en esta tarde yo abro mi corazón para dejar entrar al Señor Jesús y hacerlo Señor de mi vida, que Él se entrone en mi corazón. Y a partir de hoy, Señor, creerlo a través de la fe, que soy tu Hijo por medio de Jesucristo, que su sangre en la cruz del Calvario perdonó todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, y que ahora soy una nueva criatura, nacida de nuevo, engendrada por Dios para vida eterna. Si tú has sentido en tu corazón el deseo profundo que no viene de ti, sino del Señor, haber hecho esa oración conmigo, ten fe y cree que tú eres salvo, porque Él lo hizo todo por nosotros. Todo lo que tenemos que hacer hoy es creer en Cristo Jesús. Amén. Así que yo te invito que no te pierdas el próximo domingo. Voy a continuar con este estudio sobre
las bendiciones de Dios, bendecidos con toda bendición. Que tengas un lindo fin de semana, lo que resta de este domingo, y vive como lo que eres, un hijo, una hija de Dios, con victoria el resto de la semana. En el nombre de Jesús. Amén.